El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Estamos en Tablas y Tableros, un espacio de divulgación para la investigación, la creación y la educación en artes escénicas. Para el día de hoy tendremos a algunos estudiantes que hacen parte del semillero de dramaturgias de la licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Hablamos de Alejandra Blanco, Natalia López y Nicolás Panqueva. Les acompaña Eduardo Silva Peña, docente de la licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es el programa número 252. Tenemos en la dirección a Alejandro Sepúlveda, en las comunicaciones Duván Cárdenas, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Luis Bautista, y en el control, el máster María Alfonso Enríquez Romero. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 de la tarde y los viernes en repetición a las 11 de la mañana. También puedes escuchar todos nuestros contenidos en las plataformas de iVoox y YouTube Podcast. Bueno, ya para empezar le damos la bienvenida al semillero de artefactos dramatúrgicos. Un saludo a Natalia, Nicolás, Angélica, Alejandra. Bueno, hola a todos. Estoy muy feliz de poder estar acá y compartir nuestra experiencia en el semillero. Hola a todos, gracias por este bonito encuentro y la experiencia de compartir nuestros trabajos y pensamientos también. Buenas tardes, es muy gratificante para nosotros poder socializar todo lo que vivimos en el semillero. Bueno, infortunadamente la profesora Manuela Vera, quien está a cargo del semillero, no nos puede acompañar hoy. Sin embargo, nos dejó un audio con toda la información general del semillero, ¿cierto? Cuándo arrancó, cuáles fueron los intereses y sus objetivos. Así que a continuación escucharemos la voz de la profesora Manuela Vera. Hola, mi nombre es Manuela Vera, soy la guía y fundadora del semillero Artefactos Dramatúrgicos que funciona dentro de la licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Y este semillero nace como una respuesta al interés de algunos estudiantes de esta licenciatura que querían desarrollar aptitudes, competencias en la escritura teatral, pero también en la escritura creativa. Así que a partir del año 2022, me parece, empecé a conformar pues este grupo de estudiantes y pues el semillero ha seguido vigente hasta el día de hoy. Antes de configurar este semillero había otro también movilizado por las inquietudes de otros estudiantes, donde nos planteamos la posibilidad de trabajar en relación con otras dos universidades, la Universidad de Chile, en el programa de teatro, y la UNAM en México, también en el programa de teatro, porque lo que queríamos era pues reflexionar en colectivo de una manera latinoamericana pues las poéticas y las prácticas del teatro. Sin embargo, esta iniciativa tuvo como la duración de 1 o 2 semestres, no lo recuerdo bien en este momento, pero luego no lo pudimos sostener por las diferencias horarias, las diferencias de cronogramas académicos, y bueno, porque los estudiantes finalmente en estos espacios van circulando y los que van llegando pues también llegan con intereses distintos. Entonces es a partir del 2022 que ya se cambia un poco la lógica del semillero para volverlo un lugar de entrenamiento de la escritura, particularmente teatral, como ya dije, pero también de la escritura en general. Y entonces 24, 25, 6, ya llevamos 4 años funcionando. Y es un espacio también donde los integrantes vienen con sus preguntas, con sus inquietudes respecto a lo que implica la escritura del teatro
y el pensamiento dramático y las poéticas, y donde también no solo se ejerce la práctica de la escritura, sino que también pues se piensa, se conversa, se piensa en colectivo, y se van despejando dudas y se van creando herramientas y estrategias justamente para que los participantes y miembros del semillero pues vayan logrando crecer y entender y formarse en la escritura del teatro. Estamos en Tablas y Tableros. Escuchábamos la voz de Manuela Vera, quien se encargó de crear este semillero de artefactos dramatúrgicos. Y hoy nos acompañan Natalia, Nicolás y Alejandra, ¿cierto? Quienes son integrantes de este grupo, ¿no? Que convergen en distintos intereses. Entonces me gustaría empezar un poco con Natalia, ¿cierto? Sobre cuándo se unió al semillero y cuáles fueron esos intereses iniciales. Me uní al semillero el primer semestre del 2024, que fue mi primer semestre en la carrera. Mi interés particular, siempre me ha gustado escribir, y cuando vi que la materia de dramaturgia estaba al final de la carrera, dije, bueno, pues chévere, pero quiero empezar a explorar ya. Y me enteré desde muy temprano, o sea, desde que llegué a la U, porque siempre he sido como muy curiosa, me enteré de que Manuela tenía ese semillero. Entonces entro por intereses particulares, al ver que la carrera, pues lo que les digo, tenía como dramaturgias hasta el final. Y dije, no, yo quiero como empezar ya, porque si bien he tenido experiencia con la escritura, era más hacia la poesía, como algo más de literatura que dramaturgia. Entonces era como mi primer acercamiento a esto, a las dramaturgias, y básicamente ese fue mi interés. Hace 2 años, voy a cumplir 2 años y medio ya en ese proceso. Bien, Natalia. ¿Y Alejandra? Bueno, yo me uní al semillero bajo una necesidad de escritura. Mi proyecto de grado es sobre escribir una dramaturgia y yo no tenía ni idea de escribir una dramaturgia. Y mi tutora y mis compañeros me apoyaron a entrar al semillero, y debo admitir que entrar al semillero fue una gran ayuda para mi proyecto de grado. Esa fue la razón por la que entré. Nicolás. Yo entré al semillero de dramaturgias hace más o menos 2 años porque siempre tuve como un interés hacia el crear historias. Sin embargo, pues cuando yo salí del colegio salí con muchas falencias ortográficas. Entonces el escribir y la sensación de sentir que iba a ser leído me asustaba un poco. Pero la profesora Manuela me empujó y me dijo como, aquí vas a aprender ese tipo de cosas. Y uno aprende a escribir escribiendo. Y ya llevo 2 años en este proceso. Bien, vemos que hay unos, ¿no?, intereses disímiles aquí. Pero me gustaría que nos comentaran un poco sobre la metodología, ¿no?, de estos procesos de creación dramatúrgica, ¿cierto? ¿En qué se apoyan ustedes para hacer estos ejercicios, ¿no? Considerando que no es tan fácil superar el temor a la hoja en blanco, ¿no?, inicialmente, ¿cierto? ¿Cómo les ha ayudado el semillero? Si quieres empezamos con Nicolás. El semillero me ha ayudado de diferentes maneras, porque de alguna manera yo me obsesioné con este tema de la escritura. Manuela nos ha dado algunas herramientas. También me mostró un autor que me ha marcado mucho, que es José Alonso de Santos, que es un dramaturgo español. Y en su libro él habla que para escribir una dramaturgia son 3 fases: la fase creativa, la fase técnica y la fase filosófica. Y la metodología en el semillero se basa un poco en que Manuela nos trae unos ejercicios con unos parámetros y unas frases detonadoras. Entonces pues nosotros tenemos que realizar estos ejercicios. Algunas veces cumplimos los parámetros, otras veces no, pero lo que me ayuda a mí es lo que les venía diciendo, este tema de los procesos de los que habla José Alonso de Santos, y él habla un poco sobre el tema de que el dramaturgo es un observador del mundo. Entonces desde que leí eso, desde que lo leí a él, me convertí en un observador del mundo. Me convencí a mí mismo de que el mundo está lleno de historias. Todos los días pasan historias.
y cuántas historias no pasaron ayer y antes de ayer. Entonces me volví un observador del mundo y a través de las historias que veo o escucho, las uso como detonantes para comenzar a escribir los ejercicios. Bien, ¿puedes complementar esa idea, por favor, Alejandra? Bueno, complementando un poco, nosotros escribimos, claro, bajo los parámetros que da la profe Manuela, pero luego hay un ejercicio muy chévere y es el de leerse los ejercicios. Entre todos nos leemos los ejercicios y, bueno, verificamos si cumplimos o no los parámetros, pero me parece interesante porque uno, no solo escribes para ti, eso es muy importante, siempre escribes para el otro y le lees al otro. Y que la otra persona escuche y diga, sí, sí lo cumplió, pues nos hace entender que de verdad entendimos los parámetros. Creo que esa sería como la metodología que estamos utilizando. Los que no se cumplen pues se arreglan, se dan ideas de cómo arreglarse. Sí, creo que eso es todo de la metodología que utilizamos últimamente. ¿Y Natalia? Si la escucha al otro compañero es muy importante porque si bien escribimos en solitario y todos estamos juntos sentados escribiendo, cuando nos leemos nos damos cuenta de que podemos mejorar nuestra escritura. Es una retroalimentación y es muy importante. La profe Manuela usa bastantes ejercicios de José Sánchez Sinisterra. Sin embargo, ella también nos ha comentado que también explora con nosotros un montón como por qué vías nos quiere llevar y también desde los intereses particulares de cada uno. Entonces ella empieza, cuando nos lee o cuando nos escucha, dice, ok, como que por este lado también va guiando mucho las sesiones. Básicamente eso es como en lo que se centra Manuela y cómo nos desarrolla, porque ella es la que nos guía por todo este proceso. Y hablando de esos intereses, más bien en términos temáticos, ¿qué historias han querido contar? ¿Qué ejercicios han hecho en relación con esa observación diaria que también estoy de acuerdo, ¿no? Hay que desarrollarla para poder contar buenas historias. Natalia. Quiero empezar con las historias que no quiero contar. Les decía hace unos días que mi mayor miedo era precisamente ser leída, porque cuando yo escribía para mí. Decía como gran ejercicio, pero solo para mí. En la dramaturgia, el primer día de ejercicio fue como, Manuela, bueno, léete. O sea, lee tu ejercicio y yo quedé desnuda, completamente desnuda. Y fue como, yo no quiero que me lean. Entonces lo chistoso no es lo que quiero contar, sino lo que no quiero contar. Para mí fue esa barrera como la que tuve que primero desarmar, porque dije, claro, o sea, si voy a escribir una dramaturgia o lo que sea que vaya a escribir, pues tengo que ser leída. Entonces como que primero me confronté a eso, a dejarme leer y empezar a contar mi experiencia, que al principio yo decía, yo tengo tantas cosas que decir, pero no, tampoco sabía qué decir. Entonces dije, bueno, no, ya, o sea, voy a ponerme a mí en el papel, mi experiencia, porque si bien también pienso que como que observo mucho el mundo, yo quería contar cosas muy personales, o sea, pero yo decía, ¿cómo lo hago? Entonces, después de enfrentarme a ser leída, lo que quiero contar y las historias que quiero contar son mis experiencias. Entonces, ese es como un primer paso, y fue el primer paso, yo creo que el primer año de Semillero fue eso, como ponerme a mí en el papel, para luego sí poder contar algo sobre los demás. ¿Y Nicolás? Pues yo pienso que uno, pues al convertirse como en un observador del mundo, se fija ciertas cosas. Yo la otra vez iba por el Transmilenio y vi una compraventa. Yo en ese momento me pregunté, yo no entiendo cómo funciona una compraventa. Siempre he sentido que ahí se hacen negocios raros, que es como un local del mundo oscuro. Entonces desde esa pregunta y desde esa duda empecé a escribir y a contar una historia sobre eso. También creo que pues todas las historias uno no las cuenta tal como son, ¿no? Sino que uno observa el mundo y el dramaturgo es como un filtro. Entonces observo el mundo, la historia pasa por mí y se transforma en otra cosa. Uh-huh. Entonces también me fijo mucho en eso, en qué me interesa a mí, qué historia me parece interesante y cómo la puedo transformar. Uh-huh. Claro, hablamos de esas temáticas, ¿no? Acá muy, muy urbanas también, muy cotidianas, ¿cierto? O sea, en el caso de Alejandra, porque Alejandra, como nos contaba, decidió volver su dramaturgia a un tema de tesis, ¿cierto? Sí. Aprovechamos para preguntarte sobre ese tema. Sí, yo comencé a escribir dramaturgia pensando en el tema de mi proyecto de tesis, que son los roles de poder, dinámicas de poder
en las aulas de clase. Entonces comencé a escribir y todas las primeras escrituras se trataron sobre roles de poder, dinámicas. Ya luego en los diferentes ejercicios comencé a explorar un montón de temas. No te puedo decir cuáles temas ahorita, pero con los parámetros de la profesora decía, bueno, vamos a intentar desbloquearnos un poco del conflicto de la tesis y escribir. Igual, todo llegaba a los roles de poder siempre. Creo que es el tema que más tengo presente ahorita. El aula de clase, la compraventa, ¿no? Y bien. Actualmente, ¿con cuántos integrantes cuenta el semillero? Con 6. Actualmente con 6. No, y los nombres de los 3 integrantes que hoy no pueden estar, ¿quiénes son? Ricardo, Juan Alexis. y Alexis. Alexis. Ahí estamos. Aquí, bueno, vamos a entrar ya como en el plato fuerte del podcast de hoy, porque vamos a escuchar algunas de esas dramaturgias, ¿no? En las voces de los propios creadores. Pero vamos a empezar con una voz que está ausente justamente, que es la de Juan Blanquisset, ¿cierto? Quien nos facilitó amablemente una de sus historias, que es sobre una especie de perro casero, ¿no? Entonces aprovechamos y vamos a escuchar esta historia de Juan Blanquisset. Soy Cody. Tengo 12 años humanos, pero me siento de 70 años perro. Soy un criollo negro de 30 centímetros de alto por 70 centímetros de largo. Mi pelo es negro, pero tengo una mancha blanca con café en mi cuello. Siempre me siento caliente, aunque donde vivo a veces hace mucho frío. Mi cama es grande y cómoda. Cabrían unos 4 más como yo, pero me gusta dormir en el sofá o en las sillas del comedor. A mi familia no le gusta, pero yo en las noches me pego una escapadita. Aunque mi casa es grande, me tienen prohibido ir a las habitaciones, pero allá también me pego mis escapaditas de vez en cuando. La mayoría del tiempo me la paso con mi tío Juan, que se queda mirando una caja blanca que brilla todo el tiempo. En las mañanas me da mucho chichi. Siento que me tiembla el cuerpo y necesito salir con urgencia. Le ruego a mi tío para que me saque. Salto y salto porque me siento desesperado. No quiero orinar la sala porque de pronto se molestan acá. Además, me gusta aprovechar para oler un par de amiguitas que me encuentro en el parque, o por lo menos sus rastros. Mi tío se demora en tomar la decisión. Se ve bravo. Creo que estaba durmiendo, entonces espero a que se ponga los zapatos para salir. A veces escucho al desgraciado de mi vecino. Pasa por la reja de ventilación e incluso se queda parado ahí, mirándome, como si se burlara de mí. Yo le grito que se largue, que los gatos acá no son bienvenidos, pero a él le gusta tomarse su tiempo. Mientras esto pasa, mi tío sale. Veo que tiene los zapatos puestos, entonces salto y salto temblando de la emoción, porque por fin voy a salir. A veces no puedo evitar pegarle en la cara a mi tío, pero es sin querer, es que tengo mucha emoción de salir. Mientras nos alistamos, huelo al desgraciado de mi vecino otra vez. Se orinó frente a mi casa, como si me retara. Pero cuando yo salgo, voy directo donde él orinó y orino otra vez para que sepa quién manda. Mientras hago esto, percibo el olor de las flores, de los demás perros que pasan por acá. Creo que alguien está cocinando pollo. Mi tío no entiende el afán, a pesar de que lo miro diciéndole que camine más rápido. Entonces decido alarlo con todas las fuerzas que tengo, al punto que siento que me voy a orinar. Aprovecho para encontrar un punto adecuado y me descargo. Estamos cerca a mi lugar favorito, donde por fin puedo hacer popó. ¡Ah, qué alivio! Aprovecho para oler
alrededor para saber qué nuevos perros han llegado a la zona. Nunca deja de sorprenderme la variedad. Mi vida es sencilla y tranquila. Al llegar a la casa, le pido a mi tío comida y un par de mimos. Me los concede, como siempre, y ya cansado de una larga mañana, me dirijo a continuar con mi actividad más importante del día: dormir en el sofá. Bien, escuchábamos la voz de Juan Blanquicet y su cuento sobre el perro casero. De pronto, aprovechando que estamos acá los compañeros, tal vez Alejandra, ¿usted testigo del proceso de creación de este cuento? No, ¿No? yo no fui testigo, yo llegué un semestre después. Uh-huh. Nicolás sí estuvo ahí, ¿no? Para que nos contaras un poquito ese proceso desde la idea original hasta este cuento. Bueno, este ejercicio tenía la premisa de la metamorfosis. Entonces teníamos que imaginarnos a un personaje que no estuviera en su cuerpo. Teníamos que ver la personalidad de ese personaje, cómo se sentía, cómo veía el mundo. Y desde ahí empezamos a escribir. Este ejercicio duró más o menos 2 sesiones. Lo duramos trabajando. Juan se fue por el lado del perro. Yo recuerdo que ese día, en ese tiempo estaba leyendo La Metamorfosis de Kafka y me fui como un poco más hacia ese lado, entonces me salió algo como muy parecido al libro. ¿Con otro animal? Sí, a una cucaracha. Influenciado por Kafka. Bien, entonces, ¿qué les parece si escuchamos algunas de sus productos y luego charlamos de esos procesos de creación? ¿Listo? Nicolás, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Entonces empecemos con Nicolás. Este ejercicio se llama Sin marcha atrás. En la sala de un apartamento pequeño, en el centro del escenario hay un sillón grande. Al lado de este hay 2 sillones más pequeños. Enfrente hay una mesa con una urna llena de cenizas. Camilo está sentado en el sillón grande. Camilo: debí decirle que la amaba. Camilo: debiste decirle que la amabas. Ya no se lo puedes decir. Se fue. Porque no tuviste el valor de decirlo. Estabas ahí, sentado al lado de esa camilla en el hospital, tomando su mano fría, acariciando su cabello. Tenía los ojos cerrados, pero sabías muy bien que escuchaba todo lo que le decías. Le hablaste de tus hermanos. Le contaste que su nieto se graduó del kinder. Le dijiste que todo iba a estar bien. ¿Y no se te escapó un te amo, mamá? ¿Y no se te escapó un te amo, mamá? Tal vez no fue la mejor madre del mundo y sí, sabías muy bien que no eras su hijo favorito. Sabías que no le gustaban mucho tus decisiones. No le gustaba mucho tu forma de vestir. No le gustaba tu forma de ser. Ay, Camilo, tú y tu mamá eran tan distintos como el agua y el aceite. Nunca se entendieron. ¿Recuerdas la presentación de danza en 5º de primaria? A la que juró que iría y no fue. ¿Recuerdas esa silla vacía? ¿Recuerdas las discusiones? ¿Las veces en que defendía injustamente a otras personas y te ponía como el malo? Sí, Camilo, no fue la mejor mamá. Pero también acuérdate de esos detallitos de cariño que te daba. Cuando llegabas tarde de trabajar y estudiar y siempre te tenía tu comida en tu sartén favorito, tapado con un plato. Ella sabía que llegabas muerto del hambre. Por eso te dejaba el pedazo de carne más grande. No lo decía, pero ese gesto era un te amo. Camilo, si le hubieras dicho que la amabas. No fue la mejor mamá, pero era tu mamá, Camilo. A pesar de todo, tú la amabas con todo tu corazón, pero la distancia entre ustedes no permitió que se lo dijeras. Y estabas ahí, en el momento perfecto. Camilo, tu mamá se fue pensando que no la amabas. Bien. Y esta historia tiene otra historia, la historia detrás de la historia.
en el semillero. Sí, un poco. Pues ese ejercicio se llamaba ahora sé que debí decirle. Entonces el ejercicio consistía en esas situaciones en las que a veces nos encontramos, que por ejemplo después de una situación que uno dice, ya sé que debí decirle. Y entonces pensé un poco en el tema de la relación de mi mamá, que es una relación un poco complicada, porque ya anteriormente había pensado un poco en el tema de la muerte de mi mamá, debido a que ella pasó una situación de salud delicada, y me había preguntado qué hubiera pasado si mi mamá se hubiera ido y yo no le hubiera dicho que la amaba, porque en ese momento yo a ella no le había dicho que la amaba. Entonces me evocó un poco a ese día, porque yo dije, como si no se lo hubiera dicho, no había un retroceso. Entonces me pareció algo profundo ya sé que lo hubiera dicho, pero ya no se lo puedo decir porque no está. Entonces de ahí nació este escrito. Bien. Vamos a escuchar otras historias, ¿no? Empezamos con la de Alejandra, ¿cierto? Porque, bueno, en este caso es un fragmento. Está dividido en escenas. Sí, la historia. Es una obra. Una obra de 30 completa. páginas. Pero vamos a leer un pequeño cuadro. Precisamente con los roles de poder quise tocar todos. El que hay también a veces de los rectores hacia los profesores. Entonces, este es un pequeño cuadro. Este cuadro se llama Al otro día. Nicolás va a ser el personaje del rector. Esas dos voces, bien. Buenos días, señorita. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, señor. Estoy un poco preocupada por lo que pasó con Camilo. Señorita, a eso vinimos. Antes de comenzar, quiero preguntarle, ¿usted tuvo clase con Camilo los últimos 4 días? Sí, señor. ¿Sí se dio cuenta de que Camilo no vino los últimos 2 días? No, señor. Distraída, maestra. ¿Distraída? Pero señorita, concéntrese, por favor. Y de nuevo, siéntese bien. Cruce las piernas. Recuerde en qué lugar está. ¿Conoce o no la enfermedad? No sé qué es eso, señor. ¿Es mortal? Mire, señorita, le explico. Pero por favor, concéntrese que solo voy a explicarlo una vez. Camilo desarrolló la enfermedad de disartría. Eso significa que Camilo no va a poder utilizar su voz en un largo tiempo. Señor, ¿eso quiere decir que Camilo está sufriendo de esta enfermedad? Es correcto, señorita. Ahora que conoce el caso, ¿usted sabe qué pudo haber pasado con el estudiante Camilo para que terminara de esta manera? No sé, señor. Sí, ni siquiera sé si esta enfermedad se contagia o cómo se produce. Claro que no. Maestra, necesito claridad y respuestas. No puedo presentarme ante los padres de familia sin alguna solución. Este caso puede llegar a la secretaría. ¿Y usted sabe lo que eso significa para el colegio? ¿Para ustedes? Señor, yo solo puedo decirle lo que vi en mis clases. Camilo siempre fue respetuoso, algo inquieto, pero jamás lo vi lastimado, ni triste, ni diferente. Si hubiera notado algo raro, se lo habría comunicado inmediatamente. El rector se levanta, camina alrededor de la mesa lentamente. Los padres de Camilo me dicen que la última vez que vieron a su hijo hablando de manera fluida fue hace 3 días. Y usted tuvo clase con él ese día, ¿cierto? Sí, señor, pero no pasó nada fuera de lo común. Los estudiantes llegaron, tuvimos una actividad en grupos, los estudiantes hicieron sus presentaciones, hicimos un juego de cierre y ya, señor. ¿Y quién estaba en su grupo? ¿Alguien pudo haberlo golpeado? ¿Empujones? ¿Algún conflicto que usted no vio? No estoy muy segura, pero según lo que recuerdo no noté nada extraño. Estoy siendo muy sincera, señor rector, yo no sé nada. Según lo que recuerda, quiero que escriba un informe detallado de lo que sucedió ese día. Ahora, ¿qué compañeros estaban con él? ¿Cuáles fueron las actividades que hicieron? No quiero suposiciones, quiero hechos. Listo. Este es un primer cuadro, bueno, un cuadro de la obra. ¿Cuántos tiene? Tiene como 7.
Bueno, los voy a dejar picaditos, pero bueno, la obra habla sobre una maestra que le quitó la voz a un estudiante debido a, bueno, las dinámicas de poder en el aula. Me apoyé un montón en el semillero para hacer esta obra, porque voy a meter aquí un tema, y es que nosotros, como ya lo decía Natalie, no tenemos espacios dramatúrgicos sino hasta el final de la carrera, en 10º semestre. Nosotros tenemos que empezar con el proyecto de grado en 9º. Entonces, en el semillero yo llegaba y comenzaba a escribir, y eso hizo que le perdiera el miedo a la escritura. Así como existe el miedo a la hoja en blanco, existe el miedo a la escritura. Sobre qué voy a escribir, cómo no escribo. También me pasó lo mismo que Nico, tenía un montón de errores que no sabía que tenía. Entonces me apoyé un montón en el semillero y, bueno, con precisamente parámetros que daba la profesora Manuela, pude terminar la obra. Bien. Y finalmente tenemos a Natalia, que nos va a contar sobre qué en particular. Una fábula. Ya vimos como monólogos, algunas dramaturgias ya más establecidas con diálogos. Yo voy a hablar de la fábula, y este ejercicio le tengo mucho aprecio precisamente porque al principio yo decía, pero ¿cómo llego a la historia? O sea, si bien ella nos da unas premisas muy chéveres para llegar a diálogos y demás, también decía, pero ¿cómo hago una historia de principio a fin? Entonces aquí llegó un ejercicio de fábula donde está el cuento y después quizás esto se vuelva una dramaturgia, pero por lo menos ahora está el cuento. Se llama La venganza del taxista. Eran las 7 de la noche. Jaime y sus amigos terminaron un partido. El equipo contrario perdió y tenían que pagar la comida. Siempre comen unas arepas que venden al frente de las canchas. Mientras comían, un carro negro pitó, dando a entender que movieran uno de los taxis que estaban ahí parqueados, porque no lo dejaba salir. Ese taxi que le impedía el paso era el pollito de Jaime. Jaime siguió comiendo e ignoró la petición del carro negro. Pitó y pitó hasta que pasó, sin importarle llevarse el taxi por delante, y le rayó toda la parte derecha del pollito. El carro negro se escapó. Jaime salió corriendo, se montó al taxi y empezó a seguir. Lo siguió por varias calles, mientras se llenaba de ira. Se había pasado todos los semáforos en rojo, pero en uno no pudo. Le tocó parar, ya que era una vía principal con muchos vehículos, y en ese semáforo lo perdió. Hasta ese momento, lo que quería Jaime era alcanzarlo, bajarlo del carro, golpearlo y hacerle pagar por el daño. Pero cuando lo perdió de vista, él pensó que quería algo más. Quería una venganza. Mientras se devolvía a las canchas, pensó que debía planear todo muy cuidadosamente. Ya en la cancha pidió el video de seguridad, porque en ese momento, por culpa de su ira, había olvidado por completo la placa del carro. La persona que lo atendió le dijo que no se lo podía mostrar, que tocaba hablar con el administrador, que debía enviarle un correo explicándole lo que sucedió y así poder tener el video. Jaime se enfureció. Le pegó al escritorio. Sus amigos lo calman y le dicen que lo van a ayudar. Ellos pidieron el correo y enviaron la solicitud. Jaime va para su casa, pero no entra. Se queda en su pollito, desesperado y cada vez más ansioso, tratando de recordar el modelo, la placa, algo que pudiera ayudar a encontrarlo. Su esposa, al día siguiente, lo ve durmiendo en el carro. Le empieza a hacer muchas preguntas y él le responde de manera grosera. Su esposa se va de ahí, triste, pues él nunca le había hablado así. Luego ve el video. En el video ve cómo el dueño deja caer algo al piso. Él va hasta allá y recoge una tarjeta de una empresa. Al día siguiente, dejando de lado sus responsabilidades, va hasta la dirección de la tarjeta y ve el carro negro. Jaime, desde ese momento, se obsesionó con el WXP 324. Su esposa lo ha esperado todo el día para que vaya a almorzar. Lo único que sabe es que llegó tarde en la noche y que salió muy temprano en la mañana. Ella lo llamó varias veces y él apaga el celular. A las 5 sale el carro negro y él lo sigue hasta su casa. Día y noche empieza a seguir al WXP 324. Jaime va de vez en cuando a su casa, cuando sus hijos no están. Su esposa le discute, está preocupada. Ella no sabe lo que está pasando. Él solo le ignora. No le habla, y cuando le habla solo inventa cosas sin sentido para zafarse de esas preguntas. Un día Jaime sigue el carro negro hasta unas canchas de fútbol. Él juega los martes. Así que el siguiente martes él llega con su uniforme y hace que lo inviten a jugar. Conoce a Luis, el dueño del carro negro. Tiene bastante empatía durante el juego y después van a comer juntos y siguen hablando. Jaime le inventa muchas excusas para encontrárselo todos los días siguientes. Luis lo invita a su casa un día a cenar. Jaime conoce a su esposa y a su bebé. Para este punto, Jaime siente que ya fue suficiente de amistad y de engaño. Es mejor llevar a cabo su plan. Al día siguiente, en la mañana, él va hasta la casa del carro negro y le corta los frenos.
Luis sale de su casa como todos los días a trabajar. Sin embargo, hoy coge por otra ruta. Jaime se extraña y lo sigue. Finalmente, el carro pierde el control a las afueras de la ciudad por la cantidad de curvas en la vía, y el WXP 324 se estrella. Jaime baja el vidrio y pasa por el lado mostrándole el taxi y su rostro para que Luis sepa quién lo hizo. Mientras pasa, Jaime se da cuenta que Luis estaba con su esposa y su bebé. Jaime se escapa. Bueno, esta es la fábula. Me gustó mucho la premisa de el taxista juró que se vengaría, porque pensaba mucho en Bogotá y en los rudos que somos en la calle, y siempre me imagino como que algo va a pasar tenaz cuando un taxi cierra a alguien. Entonces sí, me llené de mucha inspiración de todo el tránsito de Bogotá. ¿La idea de venganza es recurrente entonces en tus escritos? No, esa es la premisa. Por eso fue chévere. O sea, sí, la premisa se llama La venganza del taxista, profe. Entonces no es recurrente, pero sí pensé, de una me situé en Bogotá, o sea, como yo andando en carro y que un taxi me cierre y dije, ¿hasta dónde podría llegar esto? O sea, si de verdad desaforáramos toda como nuestra intensidad en la vía, ¿hasta dónde podría llegar? ¿Algunas recomendaciones que te dio Manuela para este cuento? Sí, de Esa hecho. fábula, ¿no? De hecho, tengo una recomendación de ella y luego también como un propio pensamiento de esto, y es que en las fábulas hay que poner límites y en la dramaturgia también. Entonces, esto hace parte como de un proceso que estoy también como escribiendo, porque no solamente escribo los ejercicios de Manuela, sino eso o sea, quede bien en mí. Entonces, se llama como poner límites en la vida y en la dramaturgia. Entonces, en la fábula, a mí me pasa que yo escribo y sigo, pero nunca termino en nada. Entonces aquí Manuela fue como, bueno, listo, estos parámetros que te doy, que son 10, escríbeme 10 sencillos pasos de cómo empieza y cómo termina. Y ahí me hizo un clic en la mente, porque yo seguía y escribí. Yo le decía, Manuela, pero ¿cuándo va a terminar la fábula? Porque dice, no, 10 parámetros, y entonces ahí fue lo bueno de esta fábula, y por eso la aprecio mucho, porque entendí cómo poner límites en la escritura, que es lo que yo necesito, cómo poner límites. Bien, ¿qué días se están reuniendo para quienes tal vez quieran participar en el grupo de Semillero? Nos estamos reuniendo los viernes de 9 a 11 de la mañana en la sede del Parque Nacional. Bien, entonces les agradezco por su participación, ¿no? En esta sección, esta temporada estamos invitando a los semilleros de la LAE para que expongan sus productos, ¿no? Sus procesos de creación, y también para quienes quieran involucrarse, ¿no? con estos ejercicios creativos. Entonces les agradezco la compañía, a Natalia, a Alejandra y a Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esto fue Tablas y Tableros, el programa de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañó Alejandro Sepúlveda en la dirección, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción Yolanda Barrantes, y en el control máster María Alfonso Enríquez Romero. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas de Deezer y YouTube Podcast. Una vez más, muchas gracias por su compañía. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.